Por ejemplo, si es que yo, digamos, ¿cierto? Por ejemplo, yo cuando me voy a, sobre todo en esto público, si es que tú vas a, digamos, un profesor se va a Esmeralda a hacer una visita a la minería por una consultoría. Entonces, el profesor aquí le dan, creo que le dan 100 dólares diarios y no sé, algo así para que comen. Entonces, si es que yo traigo una factura, digo que es alimentación, una factura de construcción, y ven en el RUI, me hacen pagar a mí. Y podrías tener problemas. Además que desde el punto de vista de emprendimiento, ¿cómo te beneficia? Tampoco quedan muchos beneficios, pero al menos tienes el tema de que tú facturas con IVA. Por ejemplo, si es que tú podrías calificarte como un emprendedor y ver si es que a lo mejor te evitan el problema del IVA. O sea, tiene sus ventajas, pero en cambio también sus desventajas en el sentido de que necesitas a alguien que lleve la contabilidad, o si es que tú lo sabes hacer mejor, pero sí podrías tener problema. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que tú estás dando un producto, pero la factura te da otra cosa. O sea, porque en la factura están como los rubros en los que tú puedes aplicar. Porque algunas empresas no piden facturación. Sí, algunas empresas no piden facturación. Pero no sé cómo llevan la contabilidad. Lo que pasa es que si es que una empresa no te pide facturación, a lo mejor está llevando un poco informal la cosa. Porque el hecho de que yo pueda facturar todo lo que pueda como empresa hace que, ya veremos eso para los flujos de caja, pero si es que yo pruebo los egresos, si yo pruebo mis egresos y también mis ingresos, hago la resta entre egresos e ingresos, y yo pago en función del neto impuestos al Estado. Entonces, si es que yo tengo muchos egresos, es mejor, porque pago menos. ¿Sí? O sea, debes tener muchos ingresos, pero también muchos ingresos para también tener movimiento de dinero, pero sí puedes tener problemas. O sea que las empresas que no piden factura es porque... A lo mejor están llevando mal su contabilidad. Ah, Sí. pero eso ya es más problema de ellos que mío. Más problemas. Pero lo que pasa es que también, o sea, el problema tuyo sería de que a lo mejor puedes perder mercado. Porque si tú dices, voy a venderle, por ejemplo, a una empresa que sí lleva bien su contabilidad, te va a decir, a ver, tenme la factura y si es que es así como se debe llevar. Es muy complicado sacar. Bueno, también tienes que ir viendo cómo te va y si no estoy sacando. Pero es muy complicado sacar las facturas. Ahora hay todo electrónico. O sea, sí, o sea, realmente sí tengo una deuda que no pago. Claro, eso es otra cosa. O sea, sí. O sea, claro, entonces entra como directo de tu papá, el ingreso. Siempre a tu cuenta te Claro, pero es que lo que pasa es que no tiene nada que ver la facturación con eso, porque pueden facturar directamente la cuenta. Pero tú das razón. O sea, ya depende un poco, pero esos son los sistemas. ¿Sí? O sea, yo creo que todo tiene que ir bien en función de cómo te va yendo. Si ves que a lo mejor tu mercado te exige ya que te formalices, deberías hacerlo. Si ves que todavía no, puedes moverte un poco, pues mantenerlo. Pero si te puedes a crecer, sí lo vas a necesitar. Claro. ¿Sí? Gracias. Okay. Entonces eso es, ¿no? Ahí tienes, el desempleo, puede haber desempleo abierto u oculto. El desempleo abierto es, estoy yo buscando un trabajo, no encuentro trabajo, ¿okay? Pero estoy buscando. Todo es en función de semanalmente esta contabilidad, ¿sí? Esta estadística. En la última semana mandé un CV, o tuve una entrevista, o busqué. El hecho de que vayas a la aplicación y busques trabajo, aunque no encuentres nada, ya es un desempleo abierto. ¿Sí? Si es que una semana no buscas trabajo, o de pronto estás buscando trabajo, mandas una carpeta y te dicen, le voy a dar la entrevista en 2 semanas. Entonces esas 2 semanas no buscaste trabajo, es un desempleo oculto. ¿Sí? Pero si estás buscando, ¿es un desempleo abierto? En ambos casos de desempleo. Pero en él no está esperando una respuesta. Pero ambos son desempleo.
Oculto, dice. O sea, sí, es como suena. O sea, es el hecho de que estás desempleado, pero de alguna manera tienes estás esperando una respuesta. Que la mayoría de veces, ¿no? Por eso es desempleo. Y las personas que solo buscaron una vez empleo y no volvieron a buscar. En la última semana tienes. Ah, no. Si es que ya te olvidaste de aquí, ya no buscaste empleo, ya pasas a la inactiva. Digamos que tú estás estudiando, ¿cierto? Y dices, voy a buscar empleo en las vacaciones para pagarme mi pérdida de gratuidad. Entonces dices, no encontraste, pero ya no buscaste más. Entonces saltas de la económicamente activa en desempleo, saltas a económicamente activa. Porque en cambio estás estudiando. ¿Ok? Sí. Listo. ¿Cómo son los números? Por ejemplo, estos son los datos del 2022. Del 2023 no encontré, creo que está más o menos parecido. En el 2022, la población en edad para trabajar, es como le va a pasar a la diapositiva donde están anotando es de 12.800.000, ¿no? O sea, la población que está aquí, 12.800.000 personas, o sea, en edad para trabajar. Estén buscando o no estén buscando, ¿ok? En edad para trabajar. De los cuales, como dije, acá ya les digo, como voy a pasar los datos, no hace falta que. ¿Sí? 12.800.000. La población económicamente activa, o sea, la de acá, que a la final de la de acá, está más o menos en 8,5 millones de personas. O sea, gente que está buscando trabajo y que tiene trabajo, o que está buscando trabajo y no tiene trabajo, pero está buscando trabajo. ¿Okay? Y que tiene más de 15 años. ¿Okay? O sea, por ejemplo, el trabajo infantil aquí no está considerado. Pero es muy importante. O sea, cada vez hay más, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando yo era pequeño había muchísimo trabajo infantil, pero como que desapareció un tiempo. Y la verdad es que sí fue en la época de Correa. Sí, no van a negar eso, desapareció mucho. Muchos niños ya no vienen a la calle, pero ahora están otra vez. Son otra vez, y también la migración. El tema de migración ha hecho que la parte laboral se ha deformado mucho. Entonces, no están aquí. ¿Ok? Pero la gente que tiene un empleo, gente con empleo, es de 8,1 millones. La gente que está empleada es 8,1 millones, ¿ok? De los cuales, ahí está todo, ¿no? El no remunerado, el subempleo y todo eso. ¿Ok? La gente, un poco para que vayan los números, por ejemplo, si es que y al final todo esto, para que vemos nosotros, es para que tú vayas desarrollando esa capacidad de crítica, esa capacidad de analizar los datos en un conjunto, no solamente una cifra aislada. Si te dicen que la población económicamente activa es 8,5 millones y que 8,1 tiene empleo, yo diría que no está tan mal. O sea, a pesar de que de esto son 400.000 personas, pero digo, ok, no está tan mal, ¿no? Porque al menos tienen empleo. Pero ahí vamos a ver la gente con empleo adecuado es de 2,8 millones. 2,8 millones. De los 8 millones, 8,1 millón, solo 2,8 tienen empleo adecuado. O sea que trabajaron la jornada completa y que al menos tienen ingresos iguales a la remuneración básica. ¿Okay? En el subempleo están casi 2 millones. En no remunerado, 2 millones más. A ver,
Empleo adecuado 2.8. En subempleo 2 millones y el menor remunerado 1 millón. 1 millón. Remunerado 1 millón. Sí, 1 millón de básicamente son hogares. 1 millón. En todo lo que decíamos que sin clasificar están más o menos otro empleo interno 2.3 millones. Sí, esos son los valores un poco. O sea, te fijas cuánta gente tiene. O sea, esto deberías considerarlo como desempleados también. O sea, o más bien dicho, son condiciones precarias de trabajo. ¿Sí? Condiciones precarias de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, y la diferencia entre, qué sea, 0,4 millones sería la gente que está buscando trabajo. Son condiciones bastante, sí, 0,4. La diferencia entre estos dos, ¿no? 0,4 millones. Si desde ese punto de vista no está tan mal, pero es que estos no es que estén bien, solo estos también. Y el resto son subempleo o no remunerado o los otros que no son. Básicamente el no clasificado, ahí encuentras todo lo que es la parte de trabajo en campo, trabajo agrícola, los peones, jornaleros. Sí, Redes ellos. sociales. Redes sociales. Las redes sociales no sé cómo se llama. ¿Cómo los influencers? Los de OnlyFans. OnlyFans. Si trabajan más de 8 horas diarias. Pero ganan millones. Entonces están acá, ¿no? Inadecuado. Es que también eso es otra cosa, cómo se ha modificado el tema de los empleos, ¿no? Es muy complicado, claro, o sea, es muy difícil, por ejemplo, categorizar aquí el tema de redes sociales. Ahora yo entiendo que les han categorizado y les cobran impuestos, pero es muy difícil, la verdad. El trabajo remoto también es muy difícil. Hay gente que trabaja aquí en Ecuador, pero para otros países, solo en el computador. Tampoco, no está dentro de esta contabilidad, porque aquí está básicamente lo que se mueve dentro del país, ¿no? Puede que no esté dentro de la contabilidad. Pero esos son los valores. Esos son los valores son muy preocupantes, ¿no? La política pública normalmente debe ir enfocada a esto. O sea, normalmente, tal vez en este grupo, mantener a este grupo en ese 2.8 y tratar de que esto de aquí pueda pasar para acá. O sea, es muy difícil. Hay países que tienen, no sé si han escuchado la renta mínima, ese concepto de renta mínima. Y dicen que, bueno, ese es un tema, es un poco ideológico, ¿no? Más un poco de ideología de izquierda. Es que el gobierno debería hacerse cargo de las personas que no tienen empleo y darles una renta mínima, o sea, una renta mínima para que puedan vivir y moverse económicamente. Eso tiene ¿por qué se defiende eso? Tiene una connotación interesante, que es que cuando tú inyectas dinero en la economía en forma de renta mínima, ese dinero se comienza a mover, a dinamizar y luego genera riqueza. Pocos países tienen esto de renta mínima y normalmente son países que tienen un desempleo muy pequeño. ¿Sí? Países nórdicos normalmente los tienen. En Europa tienen, no todos los países de Europa, pero sí los más avanzados tienen renta mínima, un poco para que se mueva la economía. Y Venezuela tenía ese modelo económico, ¿cierto? Y por eso fue que empezó a caer en crisis. Es que Venezuela es muy complicado, no solamente el tema de que, si bien es cierto, las decisiones, en este caso de Chávez y de Maduro, complicaron al país en el sentido de que pusieron toda la, ¿cómo se llama? Todas las cartas jugaron el tema del petróleo.
¿Y qué es lo que pasa? Que ahí viene una cosa que es muy cierta, y es que Estados Unidos fácilmente te puede acabar si es que tú no tienes diversificación de mercado. O sea, las sanciones económicas o sea, es una de las cosas que los de derecha no te mencionan cuando te hablan de Venezuela. Entonces, siempre te dicen que Venezuela, el socialismo le acabó, que la corrupción, y sí puede ser cierto, pero o sea, esto te digo, la razón te busca que hagas eso. ¿Por qué llegaron a eso también? Es mucho por el tema de la sanción económica de Estados Unidos. Estados Unidos juega la guerra de la guerra económica, la guerra de sanciones económicas. A Cuba lo tuvo así muchísimo. Ahora ya no hay muchas sanciones, pero ya lo acabó por décadas. O sea, es como que dices, si tú quieres con él, no tienes negocios conmigo. ¿Sí? Entonces yo, como Estados Unidos, todos quieren negocios conmigo, entonces no tengo negocios conmigo. Una de las cosas que hicieron con Rusia, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, es eso. Pero Rusia, al ser un país también fuerte y ser un país con el cual, por más que las sanciones económicas de Estados Unidos se llaman embargos, por más que los embargos no fueron fuertes, Rusia es tan grande en el tema del petróleo que no pudieron, o sea, al final, por debajo de la mesa siguen negociando con Rusia, mismos europeos. Entonces no pudieron dejar de depender de Rusia. Y Rusia está creciendo, está creciendo, con guerra y todo está creciendo. Está creciendo, o sea, pero es un poco el otro cara de la moneda de Venezuela. Si es que tú dependes del petróleo y no te dejan, ¿cómo se llama? Negociar, comercializar petróleo, o sea, te acabas. Y eso es otra cosa, o sea, eso hay que verlo de forma, ¿cómo se llama? Integral. Sí, eso es la verdad. Países que tienen fuertes sanciones son Rusia, Venezuela, Irán, Corea del Norte. Fuertes sanciones económicas. Por ejemplo, los rusos, a todos los empresarios rusos les congelaron sus cuentas en el exterior. En Europa, a todas las cuentas de los empresarios rusos, que sea el nombre del ruso, que tengan un grado de consanguinidad ruso, les congelan las cuentas en Europa. Entonces, ¿qué es lo que haces? O sea, ¿cómo manejas tu negocio si no tienes capital para mover tus cuentas? Pero era tanto dinero que tienen esta gente que al final por ahí se iba filtrando, y no todos los países al final siguen eso. Y Rusia está creciendo, el mercado está creciendo, o sea, no se ha estancado. La guerra de alguna forma sí la afectó, pero sigue vendiendo su petróleo. ¿Okay? Ese es un poco el tema. El Venezuela es muy complicado, o sea, la gente que te dice es culpa de Maduro, es porque lo ve. Sí puede ser, o sea, sí, es déspota, o sea, él arregla las elecciones a su conveniencia, ha matado gente, o sea, es una bestia, ¿no? O sea, pero las sanciones económicas que Estados Unidos hace y que la Unión Europea, por ejemplo, le hizo a Rusia, son brutales. Haz de cuenta, es como que tú, como emprendedor, yo te bloqueo todos tus canales de mercado, o sea, te vas a hacer pedazos. Les debe importar si es buen gobernante o mal gobernante, o sea, no. ¿Sí? Eso es algo que sucede mucho con la guerra de Estados Unidos. Esa es la guerra de Estados Unidos, la guerra comercial. ¿Hay alguna forma que Venezuela se pare? Cuando comenzó la guerra con Rusia, entre Rusia y Ucrania, y Estados Unidos ya no quería comprarle petróleo a Rusia, Venezuela comenzó a crecer porque John Biden se hizo amigo a través de Maduro, pero fue corto el tiempo. Y ahorita con Trump no creo, ahorita es muy difícil, muy difícil. Pero no, es que es imposible pararte en una potencia. Ahí les decía ayer, ¿no? O sea, el Producto Interno Bruto de Alemania es solo el presupuesto de medicina de Estados Unidos. O sea, California es como un país europeo poderoso. O sea, un estado de Estados Unidos.
O sea, lo único que puede hacer ese frente es China, pero que ni la India todavía. China es un país que puede hacer, aunque lo está haciendo. ¿Ok? Pero bueno, eso es un poco las cosas como se dan. Según esto, para finales del 2022, para final de año del 2022, la tasa de desempleo era del 5.4%. O sea, esto de acá. Pero es esto de aquí lo que mide. Pero ustedes se dan cuenta de que no está bien medido. O sea, esto debería estar también acá. Y esto sube más. O sea, ahí hablamos de cuánto, del 8, más del 20%. Más del 20%, acá tienes un 10%, 30% aquí, acá un 20% más, un 40, 50%, bueno, acá casi un 50, un 55% de gente que quiere salir de su condición actual laboral. No está bien laboralmente. Diciendo que acá ese empleo adecuado, tampoco es que el sueldo básico sea una oportunidad para crecer sostenidamente, ¿no? ¿En cuántas generaciones creen que necesita un ecuatoriano, una familia ecuatoriana para salir de la pobreza? O sea, digamos una familia pobre, ¿cuántas generaciones, o sea, cuántos hijos de hijos de hijos de hijos creen que en promedio se necesita aquí para salir de la pobreza en Ecuador? Unos 20 años. Una generación es 20 años. 60 años, ¿va? 60 años. Son 6 generaciones. Son 6 generaciones las que necesita una familia pobre en Ecuador para salir de la pobreza. Eso se llama movilidad social. ¿Cómo te vas moviendo tú desde escalando socialmente desde la pobreza a salir de la pobreza? No te digo hacerte rico, ¿verdad? Salir de la pobreza, o sea, llegar a la clase media. ¿Okay? Es un dato súper fuerte, pero es la verdad. 6 generaciones. Digamos que cada generación hablamos de 30 años. O sea, desde que nació la República, la gente todavía está ahí. Y es así, ¿no? Es así el tema de la realidad de los países latinoamericanos. Está Ecuador y todos los países latinoamericanos no somos la región más pobre del mundo, porque esa es África, pero sí somos la región más desigual, o sea, en la que los ricos son muy, muy ricos y los pobres son muy, muy pobres. O sea, ya vamos a ver cómo se mide eso, pero esa es la región más desigual del mundo, Sudamérica. ¿Ok? Bueno, vamos a ver otro dato interesante. El 28.8, prácticamente el 40% de la población ocupada está en el sector informal. Entonces estamos hablando de prácticamente estos dos y por ahí algo de acá de no clasificado. El 40% de la población que trabaja se dedica a cosas informales. Y ahí está, por ejemplo, la gente que vende en la calle, la gente que comercializa en la calle o de pronto también Ahora se ha cambiado un poco y ha mejorado el tema de las redes sociales porque ya no necesitas salir a la calle a veces a vender tus cosas, ¿no? Puedes hacerlo por redes sociales, pero igual es informal. Sí, pero está también ahí. O sea, así que hay mucho de los negocios ahora que traes mercadería y puedes vender. Pero mientras no te formalices y cumplas esto de acá, estás en el sector informal. Y el 40% del ¿cómo se llama? Del circulante económico viene de allá. Muchísimo, bien alto, ¿no? ¿Ok? ¿Qué porcentaje creen que llega a la universidad? ¿Qué porcentaje creen que acaba la universidad? ¿Que llega a la universidad? ¿Y no que acaba? El 5% de la población llega a la universidad. Acaba un de la carrera de
Pero te das cuenta de lo afortunado que eres. Tener un puesto aquí es una cosa que deben aprovecharla con todas sus fuerzas. O sea, una de las formas en la que más movilidad social alcanza, no te aseguro que si te gradúas te va a ir súper bien, ¿no? Pero es una de las formas en las que más movilidad social alcanzas, es con educación de tercer nivel. Es la apuesta para alcanzar esa habilidad. ¿Ok? Pero bueno, aquí tenemos, hay más datos, ¿no? Todo esto es datos, ¿ok? En promedio, la gente que se encuentra ocupada, o sea, hablemos de todo esto de aquí, todos están aquí, adecuado, no adecuado, todo esto, en promedio, los ingresos son de $412 mensual. Ese es el promedio de la gente que trabaja, ya sea adecuadamente o no adecuadamente. Obviamente los de acá van a ser más, va a ser mayor, pero como estos son muchísimos, le bajan totalmente, y en promedio $412. ¿Qué quiere decir? Que las personas que tienen ingresos familiares deben arreglárselas con $412 en promedio mensual aquí en Ecuador. ¿Sí? Eso es más o menos los valores. ¿Qué les parecen estos valores? ¿Desalentadores? Son reales, ¿no? ¿Será que a veces algunos de nosotros vivimos tal vez en una burbuja y que de alguna